Muy buenos días, queridos amigos de la prensa que hoy han asistido a esta conferencia sobre lo que nosotros como instituciones ahora estamos solicitando. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños, obispo de Zacatecoluca y presidente de Cáritas de El Salvador. El motivo de esta conferencia de prensa es para solicitar en primer lugar a la Asamblea Legislativa a que ratifique el derecho humano al agua y su saneamiento, pero sobre todo el derecho humano, y que esté en el artículo 2, que es lo que estamos pidiendo, que ratifiquen, ya que la Asamblea del 2018 al 2021 aprobó esta reforma a la Constitución, ya que se ha venido luchando durante varios años estos colectivos e instituciones en favor de los derechos humanos y la defensa de las personas, y consideramos que el agua, que no se surte a todos tal como debería ser por parte de las instancias gubernamentales, sea a nivel al gobierno central como gobiernos locales, para que todas las personas gocen de este derecho, de este beneficio, que es tan vital. Sabemos que el agua es para nosotros vital. Por eso estas instituciones han emprendido esta lucha para esta aprobación. Y por lo tanto, pues hoy lo que nosotros estamos solicitando es que esta asamblea ratifique lo aprobado por la asamblea anterior. En el artículo 2 se aprobó que se introduzca el derecho humano al agua. Y en el artículo 69 que se garantice la alimentación para todos. Al hablar del derecho humano al agua, también en el artículo 69 pedimos que se hable del saneamiento, porque vemos tantas empresas que pues utilizan el agua y después, incluso pues las instituciones como las alcaldías y tal, que lanzan el agua a los ríos contaminándolos, y por eso tenemos una contaminación exagerada. Entonces este problema del saneamiento también queremos que aparezca para que en la Constitución después se pueda crear una ley secundaria que establezca cuáles son las exigencias de este saneamiento. Y luego pues ahora mi compañero va a exponer precisamente con detalle qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Bien, entonces como hemos tenido ya también de nuestros conocimientos por medio de las recientes noticias que se nos han dado a través de los diversos medios de comunicación sobre las reformas a la Constitución de la República propuestas por la Comisión ad hoc, ¿verdad? Las diferentes expresiones organizativas que impulsamos la campaña por la ratificación del derecho humano al agua y a la alimentación adecuada, pues estamos en esta ocasión también expresando a toda la población salvadoreña y a toda la población internacional, y compartiendo pues en este momento que como organizaciones sociales, de iglesia y de otras también instancias, venimos con estas luchas desde el año 2009, es decir, que ya hace por este derecho humano al agua, y que sea para todos y de calidad. Sabemos que ya van 3 legislaturas que las han aprobado, ¿verdad? Más que todo, y 2 legislaturas también que no la han ratificado. Como logro de las luchas sociales, sabemos que la Asamblea Legislativa del periodo del 2018 al 2021 aprobó con 78 votos reformar los artículos 2 y 69 de la Constitución para incluir allí el derecho al agua y su saneamiento. Por eso que
También, siendo la actual legislatura de este periodo que tenemos desde el 2021 al 2024, la responsable en ratificar dicha reforma, tal y como la mandata el procedimiento constitucional de la República de El Salvador. En este contexto de reforma que se aprobó el 15 de octubre del 2020, contó con la concurrencia de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Y bueno, quedando pues estos artículos 2, ¿verdad?, de la siguiente manera, en donde se nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se incorpora un primer párrafo a este artículo 69, en lo que nos dice que es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes de la población agua salubre, suficiente, que sea accesible, ¿verdad?, y asequible para todos, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. Sabemos que el agua constituye un bien público y que es una necesidad y un derecho humano, ¿verdad?, que desde el más pobre hasta el más rico vamos necesitándolo en nuestro día a día. Pese a que las reformas en comento no retomó todos los elementos que en su momento las organizaciones propusimos, y luego de varios análisis también realizados, pues finalmente nos mostramos satisfechos del resultado final, poniendo nuestras expectativas en el actual periodo legislativo del 2021 al 2024, que el actual periodo legislativo del 2021 al 2024 aprobase dicha reforma lo más pronto posible. Y es eso lo que también en esta ocasión, como organizaciones sociales, eclesiales y de otras instancias, estamos pidiendo. Por asunto de grabación, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Danilo Pérez, soy miembro de la campaña por el derecho humano al agua y al saneamiento y a la alimentación adecuada. Y estamos en representación de la Alianza Nutres. Bueno, quiero empezar diciendo de que en efecto nuestra lucha en el marco del reconocimiento de los derechos constitucionales del agua, del derecho humano al agua y al saneamiento, y del derecho humano a la alimentación adecuada, es un esfuerzo de lucha que tiene 12 y 13 años respectivamente. Han pasado varias legislaturas y algunas lo han aprobado, pero en la práctica ninguna lo ha ratificado, desde esa cantidad de años que estamos mencionando. Queremos dejar en claro además que en este proceso de construcción de propuestas, que como organizaciones sociales, donde está la academia, donde están las iglesias históricas, la Iglesia Católica, donde estamos organizaciones ambientalistas, de mujeres, organizaciones comunitarias como las ADESCO, es decir, un sinnúmero de organizaciones sociales. Nosotros hemos estado analizando las propuestas que se han presentado
o al menos las que se han conocido, con respecto al equipo ad hoc trabajado por el Ejecutivo. Y es importante dejar en claro de que a pesar de haber hecho gestiones ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa, ante la Comisión ad hoc, ante carta enviada también al señor Presidente de la República, en ningún momento se nos llamó, en primer lugar, en la Comisión ad hoc para consultarnos sobre nuestra opinión con respecto a las reformas constitucionales que estamos mencionando en este momento, y por supuesto en la Asamblea Legislativa tampoco se nos ha llamado para el tema de su ratificación. En este marco queremos dejar en claro nuestro análisis de lo que nosotros vemos como serios riesgos a partir de los vacíos identificados. En primer lugar, tanto el derecho humano a la alimentación adecuada como el derecho humano al agua y al saneamiento se ha quitado del artículo 2 de la Constitución y se ha trasladado al artículo 69. Eso pone en primer lugar, como a nuestro juicio, en principales retrocesos, porque el artículo 2 de la Constitución está enfocado, tiene el enfoque de derecho humano, y siendo el agua y siendo la alimentación derechos humanos, nos parece que así debe ser colocado. Y se ha trasladado, como digo, del artículo 2 al artículo 69. Primer dificultad que nosotros encontramos. Segundo aspecto, creo que se está obviando un procedimiento de conformación de ley que hemos conocido, porque es como decir, esto es borrón y cuenta nueva, a partir de las propuestas de reformas que se están haciendo. La pregunta que nosotros trasladamos es, bueno, si ya ha sido aprobado, lo que queda es ratificarlo, pero con esta propuesta que se está haciendo del comité ad hoc, entonces sencillamente es como decir, desconocemos lo que se ha aprobado, porque en lo que se había aprobado estaban incluidos en el artículo 2 y ahora ya no está incluido. Entonces es iniciar nuevamente todo un proceso de ley de reforma constitucional. Tercer aspecto, con respecto al tema del agua. A nosotros nos parece que el artículo 69, donde ellos están planteando el reconocimiento del agua, es eso. Reconocen el agua, pero no lo están reconociendo como derecho. Imperativamente no le están llamando derecho. Y nos parece fundamental que se llame derecho. Y no se está reconociendo tampoco el saneamiento, que a nosotros sí nos parece fundamental en un país donde apenas el 36% de la población nacional tiene acceso a inodoro. Imagínense ustedes las otras cifras. Entonces, el saneamiento es uno de los elementos que debe estar incluido en esta propuesta. Y finalmente, por tanto, al no reconocerse esto en ese carácter imperativo de derecho humano al agua y el saneamiento, esto contraría lo que está reconocido por Naciones Unidas en la resolución ARS 64292, donde se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial, pleno para el disfrute de la vida de todos los derechos. Por último, ante esta situación, solicitamos que se ratifiquen ambos derechos contenidos
en la Constitución, que ya fueron aprobadas en la legislatura pasada, que proponemos al sistema de Naciones Unidas y más particularmente a la relatoría del sistema de Naciones Unidas del derecho humano al agua y del saneamiento y del derecho humano a la alimentación adecuada, a que se pronuncien sobre esta situación de lo que está sucediendo en El Salvador en materia de ambos derechos, y a la población nacional, a la población en términos generales, a que acompañen nuestro planteamiento y que nos movilicemos precisamente en razón de la defensa de estos derechos que, como ya dije, llevamos 12 y 13 años respectivamente luchando porque sea reconocido en la Constitución. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera, monseñor, quisiera, así en concreto, si nos pudieran, si nos pudiera así en concreto el llamado que le pueden hacer al gobierno y a la Asamblea Legislativa para que tomen en cuenta en el borrador de la reforma de la Constitución de la República el derecho humano al agua y al saneamiento, pero así en concreto para que puedan comprender cuál es su llamado hacia estos órganos que están. Sí, el llamado concreto es que lo que se aprobó en la Asamblea, en la legislatura 18-21, que fue la introducción en el artículo 2 del derecho humano al agua, así bien explícito, ya está aprobado. Ahora solo falta que esta legislatura 21-24 la apruebe, porque entonces va a quedar en el artículo 2, porque el primer articulado de la Constitución prácticamente describe los elementos fundamentales de lo que somos los salvadoreños, la identidad. Y si entonces en el artículo 2 claramente aparece este derecho al agua y a una buena alimentación, entonces se fundamenta todo lo que después la Constitución va a seguir describiendo. Entonces, que sea aprobado, ratificado el artículo 2, introduciendo el derecho humano al agua. Y en el artículo 69, que se introduzca el saneamiento del agua, porque también es una tarea que tiene todo el ente gubernamental y toda la sociedad, de que nuestros ríos estén purificados, de que el agua pueda ser reutilizada. Al no haber un compromiso, entonces pues todo el mundo vierte a cosas. Entonces, concretamente pedimos la obligación del saneamiento del agua, en el artículo 69. Y también quisiera conocer si ustedes ya fueron citados a la comisión ad hoc de recursos que estudia la ley de recurso hídrico y qué propuestas le dieron ustedes a estos diputados si ya fueron invitados. Bueno, es que la comisión ad hoc es la del vicepresidente, comisión ad hoc de la Constitución o comisión ad hoc. La comisión ad hoc de la ley de recurso hídrico. Fue citado, sí, la institución y el señor arzobispo, y nosotros presentamos estas peticiones. ¿Esas propuestas ustedes se las hicieron? Sí. ¿Y cómo evalúan ustedes el trabajo de la comisión, el borrador que ha presentado la comisión ad hoc que estudia las reformas de la Constitución? ¿Cree usted que van a mandar a llamar a diferentes sectores de la población para escucharnos e incluir puntos de vista en la reforma? Lo que pasa es que la comisión ad hoc ya hizo su trabajo de consulta. Entonces ahorita lo que ha presentado es el borrador de la nueva Constitución. Y esa es nuestra gran preocupación, porque desapareció del artículo 2 toda referencia al derecho humano al agua, que para nosotros lo consideramos sustancial, fundamental. Y eso es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Que esa asamblea ratifique para que también después, cuando se estudie la reforma a la Constitución, que comienza su estudio a partir del 15 de septiembre, aparezca ya y esté ratificado ese derecho para que sea introducido en el artículo 2. Y no sé si nos puede hablar, don Danilo, sobre las propuestas que le dieron a la comisión ad hoc de la ley de recursos hídricos. Bueno, sí, nosotros estuvimos participando en el caso de la Ley General de Agua o la Ley de Recursos Hídricos, como ahora se llama, y nosotros
acompañamos al señor arzobispo de San Salvador, donde presentamos nuestras observaciones. En primer lugar, vimos de que no es la ley, no reconoce en nada el tema de la participación ciudadana, y por tanto hemos propuesto que sea reconocida la participación ciudadana en todo su articulado, desde la definición de conceptos de qué debiera ser participación ciudadana, porque ahí solo se habla de sociedad civil y solamente en todos los artículos de la ley se menciona 2 veces la palabra sociedad civil. Entonces creemos que debe de reconocerse la participación de las comunidades, sobre todo en las cuencas, en las microcuencas, en las subcuencas. Debe haber un comité consultivo, etcétera. Entonces eso lo hemos planteado. En segundo lugar, hemos planteado que se desarrolle el tema del saneamiento, realmente por las razones que ya hemos explicado del derecho humano al agua y al saneamiento, además de los datos duros que tenemos en materia de saneamiento con las cifras nacionales. En tercer lugar, hemos planteado y hemos dicho que se necesita revisar esos permisos de las grandes cantidades de agua que se quieren autorizar. Nos parece que eso tiene que ir sobre base de estudio más técnico, más que estar poniendo números que claramente a toda luz se contradice con parte de la ley, porque hay articulados que hablan de proteger el medio ambiente, de ver su restauración, etcétera, pero con una clase de permiso de grandes consumos de agua, evidentemente hay un planteamiento hacia sectores empresariales de este país. Y creemos que ahí se puede contradecir con el enfoque de derecho humano para beneficiar precisamente a nuestras comunidades pobres que no tienen sin duda alguna agua. El señor arzobispo dentro de poco estará mandando, hasta donde tengo conocimiento, estaremos mandando nuestras propuestas de reformas, de opiniones en base al articulado que será entregada a la comisión ad hoc, a esa comisión ad hoc también de la Asamblea Legislativa en el tema de la ley de recursos hídricos, pero que hoy estamos hablando, como digo, del tema de la reforma constitucional. Yo tengo una pregunta. ¿Qué riesgos puede generar de que en esta nueva propuesta de la comisión ad hoc, y que ya ustedes mencionaron de que no se reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, qué riesgo puede haber teniendo en cuenta que somos un país donde se dan permisos para infraestructura, para cultivo de caña, y que prácticamente estos sectores pues, empresariales tienen conflictos con el medio ambiente y sobre todo pues con el agua? ¿Qué riesgo ven ustedes como organizaciones? Bueno, el riesgo, en primer lugar, una afectación más a las comunidades pobres, a la población que no tiene agua, porque en efecto, si esto en nuestra ley primaria no se reconoce, como digo, como derecho al agua, que no está reconocido como derecho, sino que aparece mencionado como el acceso al agua, no como derecho, porque esa palabra, derecho al agua, tiene muchas implicaciones positivas para la población por los reconocimientos que ha hecho el Sistema de Naciones Unidas. Y en segundo lugar, el saneamiento, en tanto de que en este país no se invierte en saneamiento, pues. Entonces es tarea del Estado destinar los recursos necesarios para poder acercar el agua
priorizar el uso del agua, sobre todo para nuestras comunidades, sabiendo los conflictos que hay internacionalmente con el agua, el tema de cambio climático, y que El Salvador no escapa a esta realidad. Entonces, eso es para mí un tema fundamental. Y segundo, que está un poco en contradicción la ley primaria con la ley secundaria propuesta por la Comisión ad hoc de la ley de recursos hídricos, porque la ley de recursos hídricos sí reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, entonces entrarían en contradicción. Entonces, eso sí, de las cosas que nos parece fundamentales, pero a nosotros fundamentalmente nos parece más importante que esté reconocido en la Constitución de la República. O sea, el riesgo fundamental es que sancione lo que actualmente está pasando, que solo el 50% de la población tiene agua a las 24 horas y el resto de la población, especialmente zonas marginales y rurales, pues tienen escasamente agua. Segundo, esta ley está favoreciendo la gran empresa porque le asignan esa cantidad de manejo del agua y entonces se mercantiliza el agua. Y en tercer lugar, el gobierno al no asumir un compromiso serio de derecho humano al agua y saneamiento, entonces se da lo que ahora tenemos, ¿verdad? Cualquier persona, empresa, industria sigue vertiendo el agua a los ríos y tenemos el 95% de los ríos contaminados, porque no hay una ley que indique, primero, al gobierno y a los entes gubernamentales que garanticen el agua 24 horas para todos y cada uno de los ciudadanos, especialmente los que más necesitan. Y luego que haya un mandato concreto de exigencia de saneamiento, porque entonces cada uno utiliza el agua para su beneficio, su empresa, y después vierte los desechos contaminando. Entonces, en la ley esto no aparece tan enfáticamente, pero sobre todo es ese aspecto del derecho humano del agua de todos los ciudadanos, que es un compromiso del Estado, porque tiene que velar por el bien de cada ciudadano y por el bien común. Muchas gracias. Muy gracias.